y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias por el regalo de este día, gracias por el descanso nocturno, por el descanso que repara nuestras fuerzas. Te pedimos que nos concedas tu gracia a lo largo de nuestra jornada. Te ofrecemos con amor aquello que realizamos. Transfórmalo en bendiciones para nosotros, pero sobre todo para aquellos que tienen mayor necesidad. Danos, Señor, tu gracia para continuar con tu obra en el tiempo que tú vas marcando nuestra vida. Bien, gracias por estar aquí. Hoy la reflexión habla acerca de preferir a nuestro Señor Jesucristo sobre cualquier situación que podamos tener sobre la tierra. Y esto sobre todo va a ser siempre una garantía de que las cosas van a estar bien. Puse este texto de Jeremías 17:9. Es un texto hermoso, pero fuerte. Es estremecedor, pero es real. Dice que el corazón del hombre es lo más retorcido que existe. ¿Quién lo conocerá? Dice, continúa el texto. Y dice el Señor, yo lo conozco, yo lo he formado. Yo soy quien conozco el corazón del hombre. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestra grandeza, pero también nuestra pequeñez. Él conoce que ese corazón tiene altos ideales, pero tiene muy tristes realidades. Ese corazón sueña, pero también provoca pesadillas. Ese corazón puede detonar alegría en miles de gentes, pero también puede detonar tristeza y lágrimas. El corazón humano es algo nobilísimo, algo no grandísimo, pero al mismo tiempo hay ocasiones en donde se puede convertir en algo rastrero, algo mezquino, algo egoísta, totalmente egoísta. Así como el corazón es generoso, también es ambicioso. Así como el corazón hacer el bien también permite la habilidad de dañar a los demás. Jeremías 17, corazón, el lep. Acuérdate que bíblicamente estamos compuestos de 4 elementos. El basar, que es la carne, el nefesh, que es el alma, el ruach, que es el espíritu, y el lep, que es el corazón. Y hablando del corazón de Jeremías, es lo más torcido que existe. Y es real. O sea, nosotros lo experimentamos en nuestra propia carne y a veces lo padecemos desde nuestra propia historia. Decía que San Agustín, que esta situación de nuestro corazón es tan difícil de explicar y tan fácil de experimentar. Es tan difícil explicar cómo puede suceder esto, pero todos lo experimentamos en algún momento de nuestra vida. Bien, vamos al texto del Evangelio, por lo que estamos dando esta orientación. El Evangelio de San Mateo. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os reciba a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que reciba a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta. A un justo por ser justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de esos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Palabra del Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es subrayado en color rojo esta expresión de una invitación del Señor de preferirlo a Él. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y nos está presentando los lazos más fuertes que hay, que son esos lazos, llamémosle ascendentes, descendentes.
es el primer grado o el segundo grado, si tú quieres. Porque mi papá es el segundo grado, mi mamá el segundo grado, pero quienes tienen descendencia, el segundo grado es el hijo y la hija. Entonces son los lazos más próximos. Yo puedo incluso decir que estos lazos son ascendentes, descendentes, lo que sería verticales, son más fuertes incluso que los horizontales. ¿A qué me refiero? Los verticales son hacia el papá, hacia el hijo, quien tenga hijos. Y de ahí para arriba, el abuelo, el nieto, etcétera. Son lazos, le llamamos verticales. Pero hay horizontales que son, por ejemplo, hermano, hermano. Son horizontales, no son verticales. Y hay horizontales que son esposo, esposa. Pero para con el papá es vertical, ascendente, para con el hijo es vertical, descendente. Y dice el Señor, o sea, pone que Él debe sobre los lazos más fuertes que deben de existir, como son los lazos en segundo grado, en este caso verticales, ascendentes y descendentes. Fuera de esos lazos, o sea, también son bellos los lazos fraternos entre hermano y hermano, o sea, lo sabemos, pero aún así esos lazos verticales son más fuertes. A que lo prefiramos sobre lo más fuerte que hay en nuestra relación para con las personas. Adelante. Digamos que hoy se nos presenta un mensaje, llamémosle incomprensible, y no son pocos los que no llegan a comprender el alcance de este mensaje del Señor. Incluso un psiquiatra amigo te había comentado, la hermana Surluz del Carmen Acosta Ahumada, una religiosa catequista de los pobres, en alguna ocasión en que me invitó a compartir contenido sobre la teología, sobre la persona de Cristo, la cristología, me tocó llegar antes y normalmente cuando hay alguna cátedra, alguna clase, algún tema en las aulas y yo tengo disponibilidad, yo ingreso. Y me acuerdo que yo entré y un amigo muy cercano, que ha ayudado al seminario y que ha ayudado a no pocos sacerdotes y que te digo, yo incluso lo invité cuando estaba en el Rosario a que fuera a dar varias conferencias. Este amigo psiquiatra decía que este texto de Mateo 10, 37 al 42 no lo comprendía. Para él le parecía que era una expresión de egoísmo. Quien no me prefiere a mí sobre su padre y su madre, sobre su hijo y su hija, dice, pareciera que Cristo es egocéntrico. Y la verdad es que yo lo escuchaba y después yo les explicaba, porque me tocó dar las siguientes 2 horas de contenido doctrinal. Y yo explicaba la razón que tiene este texto del Evangelio, que es lo que hoy mismo te comparto. Pero les explicaba también a quienes estaban en aquel momento compartiendo contenidos, les decía que aquello que él entendía al hablar de preferir, no era nada comparado con el verbo que se utiliza, que es el verbo misei, que se debe traducir no tan solo como preferir, sino incluso como odiar. O sea, pero es una expresión fuerte para decir que hay cosas que ni siquiera le hacen sombra a la persona, ni le debieran hacer sombra a la persona de nuestro Señor. Vamos allá más de cuestión semántica y cuestión, digamos, filológica de términos, a ubicar lo que el Señor hoy nos dice. Adelante. Y ubico yo 3 razones por las que debemos dejar a un lado, te decía, las discusiones sobre los términos e ir al significado del texto del día de hoy. Y si alguno viene donde mí, no me prefiere a su padre, a su madre. Aquí también incluye el texto de San Lucas, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos. Incluso a sí mismo no puede ser discípulo mío. El texto, te decía, tiene 3 razones que le justifican. En primer lugar, la naturaleza, en segundo lugar, la justicia y en tercer lugar, la prudencia. Sobre estos 3 elementos se funda la afirmación de Cristo de que Él debe ser el primero. Y no tan solo el primero, sino el único. El único, o sea, decir, lo que el Señor dice es que no haya un número 2. ¿Por qué? Porque si hay o sea, si Él es el 1, entonces hay un 2 y hay un 3.
Él más que ser el uno es único. Adelante. Hablemos sobre el elemento de la naturaleza. En primer lugar, ese texto refiere a la naturaleza divina de la persona de Cristo, en donde Jesucristo te decía no es el número uno en una escala de valoraciones, sino que Él es único. Él no compite con nadie. O sea, si hay un 2, si hay un 3, Él compitió y llegó al número uno. Pero Él no compite ni siquiera con mis papás, ni con tus papás, ni con tus hijos, ni con nuestros hermanos, ni con nada. O sea, Cristo no compite con nadie. O sea, Él es único, no es el número uno. Él, por su naturaleza, que es distinta a la de mis papás, tus hijos, Él está en un lugar único que le corresponde. Y dentro de ese sentido tenemos que ubicar algunas expresiones a las que en ocasiones de pronto nos hemos familiarizado, como por ejemplo el uso del superlativo formado en el credo con el nominativo y el genitivo de los sustantivos. Nosotros decimos en el credo que Él es Dios de Dios. O sea, ¿qué significa? Que es único. O sea, no es el uno. Él es luz de luz, fosto fu. Él es seu aletinu, tu seu aletinu. Él es Dios verdadero de Dios verdadero. Él no es el uno porque no existe el dos. Jesús es el único. Entonces, la primera razón por la que tenemos que preferirle a Él es por su naturaleza. Él es Dios, el Dios verdadero, de Dios verdadero. Él es el Dios de Dios, Él es la luz de luz. Él es, diríamos, el amor de los amores. Él es el que está sobre todo y sobre todo. Pero hay un segundo elemento adelante que es la incondicionalidad en cuestión de la justicia. Eh, Dentro del sentido, o sea, ¿por qué preferir a Cristo sobre todo por su naturaleza? Pero en segundo lugar se encuentra el tema del ser justos. Si Jesús me amó sin condiciones, Él quiere que le amemos sin condiciones o espera que le amemos sin condiciones. Si Jesús nos ha amado sin medida, espera que le amemos sin medida. Si Jesús se autoexigió todo para amarnos, por eso Él espera, merece que nosotros nos autoexijamos todo para poder corresponder al amor que Él tiene. Él nos dio todo y Él espera que ofrezcamos todo y que ese todo no se comparta con nada ni con nadie. Es cuestión de ser justos. O sea, amor incondicional con amor incondicional se paga. Entonces, hasta ahorita llevamos dos razones por las que nosotros preferimos a Cristo. En primer lugar, te decía, por su naturaleza, porque la naturaleza de Él está sobre cualquier afecto que tú y yo podamos tener. Él es Dios de Dios. Segundo lugar, por la justicia. O sea, si Él nos amó incondicionalmente, nosotros le amaremos incondicionalmente. Si Él se autoexigió todo por ti, por mí, nosotros debemos autoexigirnos todo por Él. Pero viene la tercera razón adelante, que es la de la prudencia. Si no nos convenciera la razón de la naturaleza, ni tampoco la de la justicia, bueno, solamente tienes que considerar el siguiente dato que puede y que debiera convencerte. La razón de la prudencia. Preferir a Cristo sobre los seres queridos más cercanos significa amarlo sobre cualquier persona que yo pudiera amar en el mundo, y es que debemos ubicar que la única forma en que yo podré amar a mis seres queridos y que no les falte amor, tiene un presupuesto. Es decir, tiene un elemento previo, tiene un elemento sobre el cual se construye. El amor total que tengamos para la persona de Cristo se va a convertir en amor total también para las otras personas. Hablemos sobre los cercanos, adelante. Hablemos sobre los papás, adelante. Y entonces, si yo amara más a mis papás, que en paz descansen, que a Cristo, ya veremos cuánto dura el amor el día en que ellos estén chocheando, el día en que ellos tengan alguna, digamos, demencia senil o un Alzheimer, un Parkinson, una situación de falta de control de esfínteres, que estén hospitalizados,
no un día, sino meses, incluso años, y ya veremos cuánto te dura el amor para tus papás. Pero si amas a Cristo, si en el número, no número uno, sino si Cristo es único, tus papacitos van a tener quien los atienda. Y allí estarás en el hospital, aunque pasen años, porque amas a Cristo. Y amando a Cristo haces cosas que humanamente no puedes explicar de otra manera. Acuérdate de aquella escena que un día la Madre Teresa de Calcuta tenía un grupo de reporteros que estaban cubriendo lo que acontecía en los leprosarios. Y primero aquella reportera que le pregunta a la Madre Teresa de Calcuta que si ella piensa que qué piensa sobre las otras religiones. Y la Madre Teresa de Calcuta dice, yo amo todas las religiones. O sea, muy honesta, la mujer santa. Yo amo todas las religiones. Pero si bien amo todas las religiones, yo estoy enamorada de Cristo. Y esa es la razón. O sea, cuando más allá del amor estás enamorado o enamorada del Señor, harás todo por Él. ¿Cómo qué? Seguían los reporteros ahí en el leprosario y estaba la Madre Teresa de Calcuta bañando con mucho amor a un leproso por las heridas expuestas. Estaba bueno haciendo aquella labor de higiene. Y cuando pasa una reportera, la voltea a ver y le dice, Madre Teresa, sí, hija, lo que usted hace yo no lo haría ni por $1,000,000. Y la Madre Teresa de Calcuta voltea y le dice, yo tampoco lo haría por $1,000,000. Yo lo hago por Cristo. Porque amo a Cristo. Y te fijas cómo si uno ama a Cristo, uno comete locuras que ni todo el dinero del mundo provocan. Yo tampoco lo haría por $1,000,000. Yo lo hago por Cristo, porque amo a Cristo. Esta es la razón de la prudencia, o sea, amar a Cristo sobre todo y sobre todos tiene una razón en su naturaleza. Él es Dios. Amar a Cristo sobre todo y sobre todos tiene una razón en la justicia. Si Él me amó hasta autoexigirse todo, pues yo me autoexijo todo. Es lo menos que puedo hacer. Pero sobre todo es la prudencia, la sensatez, de entender que esto es lo que sustenta todo lo demás en la vida. Adelante con los hermanos. Ama más a tus hermanos. Perdona, ama más a tu esposo. Hablemos del esposo, a tu esposa. Y ya veremos cuánto dura el amor el día en que, pues, un pequeño coagulito sanguíneo, por referir solamente un padecimiento de los muchos que pueda haber. A veces enfermedades incomprensibles. La enfermedad es tan incomprensible porque nadie la esperamos. Siempre la enfermedad llegará y nos sorprenderá. Alguna trombosis cerebral. Y el día en que amanezcas al lado de la cama en donde tu cónyuge está crucificado, en un lecho de enfermedad temporal o permanente, te va a explicar que no le debiste haber amado más a él o a ella, sino a Cristo. Y si amas verdaderamente a Cristo, vas a estar ahí con él, con ella. No le faltará tu presencia y su amor. Te decía, adelante a los hermanos.
Ama más a tus hermanos y ya veremos el día en que la muerte de tus papás tengan que repartir la herencia, conciliar los intereses de los consanguíneos. Es complejo. Yo te he referido que en mi caso, o sea, somos 7 hermanos. O sea, de pronto, cuando muere mi mamá, en paz descanse, muere el 2001, pues nos quedaba papá. Y con papá, pues manteníamos los lazos de unidad. En 2008 muere papá. Y entonces vino al día siguiente. O sea, de pronto en la familia Narváez Martínez hubo 2 grupos y un servidor, pues, en medio de los 2 grupos. Y la labor ha sido de fortalecimiento del tejido familiar, de mantener unidos los lazos. Gracias a Dios que lo hemos logrado, pero es complicado. Es difícil porque cada uno de los 7 hijos piensa, siente, se emociona, se entristece, se alegra y no deja de existir en ese corazón que dice Jeremías 17:9, que es lo más retorcido que existe, pues un lugar para el egoísmo que a veces puede haber en las personas. Si aman más a tus hermanos, bueno, el día en que venga el momento de conciliar, veremos cuánto dura el amor. Pero si realmente Rogelio ama a Cristo y si invito a mis hermanos a amar a Cristo, pues entonces mis hermanos y un servidor nos mantendremos unidos. Nunca negaremos el habla, nunca negaremos que sí estamos cuando sí estamos. O sea, adelante. El amor a Cristo es lo que prevalece, es el amor que prevalece. Preferirlo a Él sobre papás, hijos, hermanos, sobre todos, es cuestión de naturaleza, porque es Dios. Es cuestión de justicia, porque Él se ha autoexigido todo. Pero es cuestión también de prudencia. Si tú amas a Cristo más que todo y que a todos, y si yo amo a Cristo más que a todo y que a todos, es lo mejor que le puede pasar a los tuyos y a los míos. Nunca les va a faltar nuestra atención porque Cristo nos mueve a vencer nuestro egoísmo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.